Bienvenidos y bienvenidas un día más a Quantum Society. En el QS Meetings de hoy entrevistaremos al matemático Eduardo Sáenz de Cabezón, profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad de La Rioja y divulgador científico mediante conferencias, espectáculos, libros y destacando a través de su canal de YouTube, Derivando. Muchas gracias. A mayores me acompaña Eduardo también, le vamos a llamar Edu, esperemos que no haya confusión, que es miembro de redacción. Perfecto. Las matemáticas, bueno, supongo que esto a ti te lo habrán dicho igual que a nosotros, pero cuando estudias matemáticas y te lo preguntan, la reacción suele ser algo así como, qué difícil, qué duro. ¿Por qué crees que la gente tiene esta percepción y por qué te motiva a ti a divulgar sobre matemáticas? ¿No? Que tiene esta percepción quizá de ser algo tan complejo. Bueno, no sé, yo creo que la gente tiene la percepción de que las matemáticas son difíciles porque identifican matemáticas con matemáticas del cole, del instituto. Y es verdad que eso son matemáticas, pero las matemáticas son más cosas además de eso. Entonces, muchas veces es porque yo creo que no la veían conectada con nada más que no fuera la clase. Que bueno, pues que eso se queda ahí, se queda como una dificultad en la que tenían que salir a hacer ejercicios que no siempre les salían bien o cosas así, y se ha quedado como que solo es para los listos o algo de eso. Y bueno, entonces se queda con la percepción de que las matemáticas son algo como inalcanzable o solo para la gente muy inteligente y tal. Y es verdad que las matemáticas tienen cosas difíciles. Bueno, y conforme uno más se mete en matemáticas, más descubre que hay cosas muy difíciles. O sea, realmente lo que la inmensa mayoría de la gente piensa que son las matemáticas es una esquinita, es como la punta de un iceberg. Las matemáticas son inmensas y hay cosas muy, muy difíciles. Pero a la vez, el hecho de ser tan difíciles es probablemente porque son muy generales y son muy... tienen un lenguaje propio que sirve para muchas situaciones y eso las hace muy útiles para muchas cosas. Entonces, ese es un premio muy alto y es un precio muy alto, digamos, también el que hay que pagar, ¿no? ¿Y por qué me animo a divulgar matemáticas? Bueno, no es algo que yo buscara, realmente. Pero bueno, yo me dedico a las matemáticas, me dedico al álgebra y bueno, también me he dedicado a contar historias, a hacer espectáculos y tal. Y entonces pues uní un poco las dos cosas. A raíz del concurso FameLab, que participé en el 2013, pues a partir de ahí como que he ido haciendo una labor como más intensa de divulgación, pues un poco contando las cosas que a mí me parece que se deben contar de matemáticas, de una forma como a mí me sale, digamos, contarlas, como yo creo que las debo contar. No digo que sea la única forma, ni mucho menos, pero como una de las formas como las que se pueden contar las matemáticas, y parece que eso ayuda a alguna gente a reconciliarse con las matemáticas y por eso yo creo que está teniendo éxito, digamos. En esta línea es miembro fundador de un grupo de investigadores que se dedica activamente a la divulgación, que es Big Bang Ciencia, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito sobre el proyecto? Sí, Big Bang Ciencia nació en FameLab, en la final de FameLab, la semifinal de FameLab del año 2013. Claro, nosotros no habíamos visto nunca nada, algo así como monólogos científicos, pero por lo menos yo no había visto nada de eso, ni sabía lo que era eso. Y entonces me presenté animado por gente de la facultad. Y una vez allí, y conociendo a la gente de la semifinal, pues nos caímos muy bien, nos gustamos los unos a los otros, nos gustó lo de los monólogos científicos y dijimos, venga, ¿y por qué no lanzamos esto a la calle? Si a nosotros nos gusta, hay más gente que le puede gustar, seguro. Y entonces nos lanzamos a la calle, nos lanzamos a teatros, a bares, a proponerlo como espectáculo. Y sí, y efectivamente, como pensábamos, pues había mucha más gente a la que eso le podía gustar, le gustó a mucha más gente, y eso nos ha llevado pues a muchísimos lugares de todo el mundo a actuar y hacer además otros espectáculos y otros productos, digamos, de divulgación científica para el público amplio, digamos, no para especialistas o para gente que estaba ya interesada en ello, sino para gente que de repente descubre que puede tener curiosidad por cosas científicas o por cosas de matemáticas. Bueno, incluso yo que estudiando matemáticas tengo visto muchos vídeos tuyos, hay cosas que dices tú, pero ¿de verdad yo estoy estudiando esto? Quiero decir, la forma en que cuentas las cosas hace mucho. Sí, yo creo que además a mí me resulta muy interesante porque el preparar las cosas para contarlas, cosas de matemáticas, para contarlas de una determinada manera, me hace comprenderlas de una determinada manera también. Entonces, me hace comprenderlas de formas que no las comprendía, digamos. No es lo mismo entender para trabajar con un concepto matemático, no es lo mismo entender para hacer un examen sobre un concepto matemático, no es lo mismo entender para contárselo a alguien o incluso para programarlo en un ordenador. Se entienden los conceptos matemáticos de formas distintas y eso pues a mí me parece muy interesante. Yo creo que era Paul ya el que decía que es más interesante hacer un problema de 5 formas distintas que hacer 5 problemas iguales. Entonces, me parece que es interesante
complementar puntos de vista sobre los mismos conceptos y sobre las relaciones sobre esos conceptos. Y respecto a las diferentes áreas que tienen las matemáticas, ¿cuál consideras que es la más difícil de enseñar? No lo sé, supongo que eso va en gustos también, ¿eh? Y no solo en gustos, sino también en la propia personalidad. Porque, no sé, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el álgebra, la combinatoria. En tiempos me gustó mucho el análisis, yo entré en las matemáticas mucho por el análisis, me gustaba mucho. El análisis complejo me gusta. Y, por ejemplo, a mí me costó mucho más el análisis funcional. Era algo que me costaba más y me sigue costando, ¿no? Entrarle a cuál es realmente la esencia del análisis funcional. Pero hay áreas muy difíciles. Yo que sé, casi todas las que tienen que ver con geometría son en general difíciles. Y bueno, lo bonito de ello, pero es que claro, cada área de las matemáticas tiene tantísimas capas, tantísimos niveles, que cualquiera podemos decir que es más difícil o no, ¿no? Relacionado con las partes de las matemáticas que más se te hacen cuesta arriba, César a través de Instagram nos dejó una pregunta y es, ¿qué es lo que más te ha hecho sufrir estudiando matemáticas? Lo que más me ha hecho sufrir, pues a lo mejor esas áreas, ¿no? O sea, aquellas asignaturas de tipo análisis funcional y esas, yo creo que eso me ha hecho sufrir bastante. Y luego ya dentro del trabajo, pues por ejemplo yo tengo carencias en geometría algebraica y finalmente me dedico a algo que tiene mucha cercanía con la geometría algebraica, entonces, pues ahí ando peleándome para entender los conceptos y para relacionarlos, ¿no? Me acuerdo la pelea que tuve para entender de geometría algebraica, digamos, avanzado, ¿no? Pues sí, son cosas que creo que los matemáticos nos pasamos la vida dando nuevos pasos de abstracción y eso pues es muy bonito, pero mientras no lo das es casi como toparte contra un muro hasta que de repente ves que, plum, que ese muro no existía. Actualmente has escrito varios libros, como pueden ser La inteligencia matemática o El árbol de Emmy. ¿Cuál de ellos recomendarías a nuestros lectores? Todos, claro. Sí, escribí Inteligencia Matemática hace unos años y es el libro como que más éxito tiene. Hace nada, en septiembre, salió Apocalipsis Matemático, que es un poco más gamberro, es una especie de versión en libro de Derivando, del canal de YouTube. Y luego El árbol de Emmy, que es un libro que digamos es el que menos ventas tiene, por decirlo así, el que menos se distribuye, pero el que mejores críticas tiene. Y a mí eso me gusta mucho, porque Emmy fue muy, muy grande, no solo en matemáticas, sino en física, probablemente es más conocido en física que en matemáticas incluso, y sus aportaciones están a un nivel científico de élite, absolutamente. O sea, yo no sé si se puede comparar estas cosas, pero desde luego están al nivel de las aportaciones de Marie Curie o más. Lo que ocurre es que Marie Curie es muy conocida por el premio Nobel y por las aplicaciones de lo que hizo Marie Curie. Pero Emmy Noether, digamos que redescubrió una nueva forma de hacer física y de hacer matemáticas y me parece muy interesante. Y el árbol de Emmy me gusta que a la gente le guste, porque fue escrito con mucho cariño y yo creo que está bien, sí. Así que hay distintos acercamientos, ¿no? Para quien quiera. ¿Y hace falta algún tipo de nivel matemático para leerlos? No, están pensados para gente que no tiene un nivel matemático en concreto ni tiene un gusto previo por las matemáticas. Es verdad que habrá gente que habrá algunas partes que se le hagan más cuesta arriba y habrá otra gente que dirá, esto es muy conocido. Pero bueno, trato de que haya algo para cada uno. Como profesor de la Universidad de La Rioja, pues investiga concretamente en lo que es el álgebra computacional, que creo que lo he mencionado antes. ¿Por qué has escogido esa rama? Pues yo creo que un poco por casualidad, ¿no? O sea, muchas veces uno no controla del todo los caminos que sigue. Yo empecé mi investigación más bien en topología algebraica, digamos, ¿no? En estudio de grupos de homología, de espacios simpliciales y cosas así. Y entonces surgió una oportunidad para hacer un proyecto, una tesis en Alemania, en el que se pedían conocimientos de un poco de álgebra homológica, se pedían un poco de conocimientos de programación y bueno, me embarqué en eso, ¿no? Y fui para allá, me cogieron para ese proyecto y entonces empecé mi tesis con Bernard Seiler en algo que se llaman bases involutivas, que es un puente, digamos, entre la álgebra conmutativa con los sistemas en ecuaciones en derivadas parciales, que ese es otro tema del que no hemos hablado antes, pues son durísimos, eso es un tema de matemáticas muy, muy duro. Y bueno, pues me gustó eso, empezamos a ver distintas, es lo bonito que tienen este tipo de temas, que son fronterizos entre varias áreas, que finalmente
te ves expuesto a varias técnicas y a varios conceptos y te vas decantando un poco por aquellos que te van gustando más o que te vas sintiendo más a gusto. Y yo me sentí más a gusto en la parte algebraica. ¿Y cómo se relaciona, ¿no? un poco lo que estudias, el álgebra computacional? Bueno, por un lado con la computación y por otro con alguna aplicación del mundo real, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Ya. Bueno, en cuanto a la computación, sí, yo trato de hacer programas para que los ordenadores sean capaces de trabajar con conceptos algebraicos más o menos complicados, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi caso utilizamos resoluciones de módulos o resoluciones de ideales. Bueno, es un objeto más o menos complicado, más o menos abstracto, y tratamos de traducirlo de forma que el ordenador pueda manejar eso, lo cual implica, como he dicho antes, entenderlo de una forma diferente, una forma, si quieres, más combinatoria, ¿no? Y ahí hay unos objetos que son los ideales monomiales que están en el centro de todo eso y que nos permiten hacer algoritmos eficientes con eso y poder trabajar. En cuanto a las aplicaciones, hay bastantes, porque no tendría por qué. Es decir, que hay ramas de las matemáticas que no las hacemos precisamente porque tengan aplicaciones, y el motivo para hacer esta no es precisamente el que tenga aplicaciones, pero de hecho las tiene. Y las tiene sobre todo, por un lado, porque al ser objetos combinatorios se relacionan con otros objetos combinatorios que tienen muchas aplicaciones, como por ejemplo los grafos, las redes, etc. Y por otro lado, ahora mismo estamos haciendo trabajos en un área que desarrollamos un profesor de la London School of Economics, que se llama Henry Wynne, y yo, que se llama fiabilidad algebraica. Entonces, utilizamos estos objetos algebraicos para estudiar fiabilidad de sistemas. Cómo de fiable es una red eléctrica, de carreteras, o un sistema de ordenador, etc., ¿no? Entonces, sí, estudiamos esta parte de fiabilidad que es aplicable a sistemas industriales, a sistemas biológicos, y lo que hacemos es codificar un sistema mediante un objeto algebraico, estudiar las propiedades de ese objeto y eso se traduce luego en propiedades del sistema. O sea que cualquier día podemos tener tu trabajo revisando cómo de bien va a funcionar la red eléctrica española. Sí, podría ser. De hecho, en el último artículo que hemos presentado hemos hecho como uno de los ejemplos que utilizamos era la red GAR de Internet en Italia, que sería el equivalente al Rediris español. Aquí una pregunta que nos hacían por Instagram, nos hacía Liner. ¿Cuál es tu rama favorita de las matemáticas? ¿Podemos decir que es el álgebra computacional? Hombre, yo creo que para mí, de lo que yo he visto, me encanta la geometría algebraica, me parece hermosa, me parece preciosa. Y me gusta mucho también el análisis complejo. El análisis complejo me parece que es muy bonito, y sobre todo en lo que tiene de relación, por ejemplo, con la teoría de números. La teoría analítica de números, utilizando análisis complejo, me parece brutal. Por eso me interesa mucho, me parece muy bonito las relaciones entre todas esas áreas, ¿no? Es un poco lo que busca el programa Langlands de matemáticas, que se llevó el premio Abel hace 2 o 3 años, Langlands. El programa Langlands de matemáticas que trata de buscar conexiones entre estas ramas, ¿no? Entre la geometría riemanniana, la teoría de números, la física cuántica incluso, hasta Witten por ahí por medio, que es uno de los físicos que tiene la medalla Fields. Y me parece un programa muy, muy interesante y muy bonito, porque esos dramas de las matemáticas establecen conexiones muy chulas. Hay un libro que habla de esto, de divulgación, que yo lo vi por escaparates y cuando lo leí flipé, que la gente que se compre esto, ¿qué entenderá? O sea, porque es difícil de leer, que se llama Amor y Matemáticas, de Edward Frenkel, y en España está traducido por Ariel, y es muy... explica esto, ¿no? El programa Langlands, y es la verdad muy interesante. Bueno, obviamente ahora en todos sitios el tema de conversación es el coronavirus y hay muchos conceptos como aplanar la curva, crecimiento exponencial, tasa de contagios, que la gente no conocía y esas expresiones matemáticas han pasado a formar parte de su vida. ¿Qué nos puedes contar sobre el papel de las matemáticas en la situación actual? Hombre, yo creo que es muy importante, pero yo creo que es muy importante además en muchos más niveles de lo que la gente se piensa. Ya en marzo, el Comité Español de Matemáticas hizo una convocatoria a los matemáticos de España para poner en común los modelos que estaban haciendo y las matemáticas que estaban haciendo y se hicieron varias convocatorias a colaborar en varias de las partes, ¿no? Entonces, lo más visible es esto que vemos de modelizar el desarrollo de la epidemia, ¿no? Con las curvas epidemiológicas, las tasas de crecimiento, etc. Pero hay muchísimas más partes que tienen que ver con la enfermedad por un lado y con la pandemia por el otro, en las que intervienen mucho las matemáticas. Por ejemplo, toda la modelización que tiene que ver con biología se utiliza para
entender el virus, entender sus mutaciones, entender cómo podemos construir una vacuna. Entonces los epidemiólogos, los biólogos, los bioquímicos, biólogos moleculares, utilizan muchas matemáticas en sus modelos. Entonces por ahí están presentes también, aunque la gente eso no lo vemos, ¿no? Porque están trabajando a nivel muy especializado. Luego otra es, por ejemplo, problemas de optimización para el reparto de recursos. Por ejemplo, para el reparto de vacunas en este momento, en su momento para el reparto de los equipos de protección individual, los EPIs, mascarillas, respiradores, todo ese tipo de cosas. Hizo falta estudiar problemas de almacenaje, de distribución, de optimización, y ahí hay muchas matemáticas por medio. Y luego también se hicieron modelos económicos y se hacen modelos económicos para medir los efectos de las desescaladas, de la apertura, de las medidas de confinamiento, etc. Ahí hay matemáticos también trabajando, y dentro de estos proyectos del Comité Español de Matemáticas había desde el principio, desde marzo, ya se estaba trabajando en todos estos temas, en previsión de múltiples escenarios que podían darse. Hace medio año así ya, en verano, entrevistamos a Amparo Alonso, que es la presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, y también nos había dicho que se utiliza en casi todo, así, tanto las matemáticas como la computación al final están presentes para ayudar realmente. Sí, y además están presentes en muchos más campos de lo que nos imaginamos. Por eso yo creo que es importante también pues, que eso se deje ver, ¿no? y se haga ver, porque finalmente hay muchas personas implicadas en que salgamos bien de esto, y bueno, y estamos saliendo en tiempo récord, porque ahora mismo estamos todavía con el susto en el cuerpo, la preocupación, el dolor en muchas ocasiones, pero cuando tengamos un poco más de perspectiva vamos a ver que lo que se ha hecho en este año es espectacular a nivel científico, es absolutamente sin precedentes. Como algunos de nuestros seguidores sabrán, tú tienes una serie de introducción a la computación cuántica en YouTube, y queríamos preguntarte un poco qué es la supremacía cuántica y qué importancia tiene. Bueno, la supremacía cuántica es un concepto un poco engañoso, la verdad. Yo creo que es mejor hablar de volumen cuántico, pero bueno, la supremacía cuántica lo que dice, en la expresión, digamos, más restrictiva, que yo creo que es la que debemos manejar, es cuando un ordenador cuántico es capaz de hacer una tarea de forma más eficiente en términos de recurso, de tiempo, memoria, etcétera, que cualquier ordenador clásico, dentro del paradigma de la computación clásica, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura de von Neumann o máquinas de Turing, etc. ¿no? Bueno, pues la supremacía dice eso, que la supremacía cuántica se alcanzará cuando haya algún problema en el que un ordenador cuántico sea capaz de resolverla en menos tiempo o con menos recursos en general que cualquier ordenador clásico. Esto, si no se ha alcanzado, se está a punto de alcanzar. Google dijo el año pasado que Sycomore había hecho una tarea más rápido que cualquier ordenador clásico. Hay críticos a ese anuncio. Gil Kalai en Israel es muy crítico con esto, que estudia este tipo de cosas. IBM lo discutió también en su momento. Y bueno, parece que eso está en entredicho, ese resultado en concreto. Luego un computador chino en este mismo año también hizo otro anuncio parecido. Entonces, bueno, si no podemos afirmar con total certeza que se ha alcanzado supremacía cuántica en esos casos, diríamos que casi se ha alcanzado, ¿no? O se está alcanzando. Son casos esos como un poco preparados, digamos, ¿no? Son especialmente preparados para que los ordenadores cuánticos funcionen bien. Por eso me parece más relevante el concepto de volumen cuántico, que habla de una combinación entre el número de qubits que tienen los ordenadores, el número de qubits físicos y de qubits lógicos, o sea, porque para hacer un qubit lógico hacen falta muchos qubits físicos para tener la suficiente redundancia como para hacer códigos libres de errores o para depurar esos errores, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en un momento en el que la computación cuántica va aumentando de volumen. Eso quiere decir que hay ordenadores cuánticos cada vez más capaces, no digo no necesariamente o no únicamente más grandes, sino más capaces, más grandes el número de qubits, sino más capaces, con qubits de mayor calidad, digamos, que con menos qubits físicos se pueda conseguir un qubit lógico libre de errores. Y eso va avanzando, y eso quiere decir que ya podemos acometer algunas tareas de una forma competitiva o incluso superior con ordenadores clásicos. Lo que no es la supremacía cuántica es que los ordenadores cuánticos vayan a sustituir de forma completa a los ordenadores clásicos, como ordenadores de propósito general. No va a haber un ordenador cuántico para todo, como tenemos un ordenador clásico para todo. Nosotros en el mismo ordenador hacemos cálculos, vemos vídeos, hacemos procesamiento de texto,
Eso no va a ocurrir con los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos, de momento y en muchos años, van a estar muy especializados. Entonces, a lo que vamos a ir en los próximos años, yo creo que ya se están haciendo ensayos, se están haciendo avances y puesta en práctica, es a una colaboración entre computación cuántica y computación clásica. Es decir, tengo un algoritmo que lo corre en un ordenador clásico y algunas de las funciones, alguna función en particular, se la envío a un ordenador cuántico para que me la pueda resolver en un tiempo razonable, cuando mi ordenador no podría resolverlo en un tiempo razonable. Yo qué sé, pues hay problemas NP completos, ¿no? O NP duros, o problemas para los que los algoritmos conocidos son todos exponenciales y que, bueno, pues podemos reducir el tiempo de ejecución en un ordenador clásico a un ordenador cuántico. Pues yo que sé, hay algunos que reducen de exponencial a cuadrático, por ejemplo. Y eso, claro, si la tarea que tengo que hacer implica una subtarea que sea esa, pues entonces definitivamente me merece la pena parar mi computación, pedirle ayuda al ordenador cuántico y recuperar su resultado. Ahora, si te parece bien, vamos a pasar a hacerte algunas preguntas que nos quedaron sin hacer de las redes sociales. Entonces, Edu, si quieres empezar. Sí, claro. Raúl nos preguntaba por Instagram un poco que, desde tu punto de vista, ¿qué son las matemáticas? Y si tú crees que son la ciencia reina. Yo, para empezar, no sé si son una ciencia, en el sentido de que no tienen por qué contrastar sus resultados con la realidad. No, las matemáticas no interpretan la realidad necesariamente. Son un lenguaje y, en cierto modo, hay algunas ramas de las matemáticas, algunas partes de la matemática que podemos considerar como ciencia, pero bueno. Claro, ¿qué son las matemáticas? Es muy difícil de decir. Y yo no seguí el consejo que me dio mi profe de matemáticas y ojalá lo hubiera seguido, que era: escribe tu propia definición de matemáticas cada 5 años. Entonces, yo tendría mi definición de matemáticas al empezar la carrera, al terminar la carrera, al empezar la tesis, al terminar la tesis, ahora después de unos años de investigación, y probablemente habría cambiado en parte, ¿no? Si me preguntáis ahora, yo creo que las matemáticas consisten en la búsqueda de patrones. Búsqueda de patrones basados en la lógica o basados en ciertos tipos de lógica. La búsqueda de patrones en sus objetos de estudio, que pueden ser la realidad, como por ejemplo lo que hemos visto con la pandemia o con las 1000 aplicaciones que hay, por eso ayuda tanto a la ciencia, o puede ser la búsqueda de patrones en sus propios objetos de estudio, que son más teóricos o más abstractos, ¿no? Entonces yo creo que una definición de matemáticas debería incluir que es eso, que es la búsqueda de regularidad, de patrones, la búsqueda y la generación. Bueno, pues Alberto por Instagram nos pregunta: ¿para cuándo antiderivando? ¿Para cuándo qué? Antiderivando. Antiderivando, no quiero hacer antiderivando, no. Igual tenemos algunos temas de antiderivadas y cosas así, pero antiderivando no va a haber. No hay antiderivando, lo sentimos, Alberto. Juan nos preguntaba por Twitter que, bueno, nos cuenta que en distintas ramas del conocimiento, ya sea científico como la medicina o la física, o cierto social, político, se tratan cuestiones de ética relacionadas con ámbitos donde, bueno, se tienen que situar los límites un poco de las investigaciones o del desarrollo, por ejemplo, el tema de la eutanasia o la modificación genética, o incluso en informática, en algunos temas relacionados con la inteligencia artificial. Lo que comentaba es que parece que esto en matemáticas no ocurre, o al menos no de manera tan extendida. Y preguntaba si crees que esto sería necesario y por qué, y si se fuese a realizar algo así como un juramento hipocrático, digamos, en matemáticas, ¿tú formarías parte de ello? Existe, se hace, es necesario, y en Derivando hay un vídeo sobre eso. Es una entrevista que hice a Federico Ardila, que es uno de los mejores matemáticos de habla hispana que hay. Es un combinatorista colombiano que trabaja en la Universidad de California, en San Francisco. No está en la de San Francisco, creo que está en la de San Francisco. Está en California. Y en la entrevista él habla sobre matemáticas inclusivas y sobre ética en matemática. Y es verdad que nosotros nos da la impresión de que nuestro trabajo es tan teórico, está tan alejado de la realidad, que no necesita una supervisión ética. Pero también es verdad que las matemáticas cada día van teniendo en sus aplicaciones y en su propio desarrollo
un poder más grande, porque nos estamos dando cuenta de que los matemáticos cada vez estamos ocupando puestos, digamos, de decisión a distintos niveles, y entonces tenemos que pensar también qué tipo de matemáticas queremos hacer, por qué la queremos hacer y por qué estudiamos matemáticas. Entonces, yo recomiendo mucho, la entrevista es muy interesante con Federico Ardila, que la tenéis en Derivando, y sí, es un tema relevante. Para finalizar, queríamos hacerte una pregunta que nos mandaron por el grupo de WhatsApp, y es, ¿cuál de los siguientes problemas preferirías ver resuelto y por qué? ¿La hipótesis de Riemann, las ecuaciones de Navier-Stokes para mecánica de fluidos o el problema P versus NP? Hombre, tengo mucha curiosidad por qué pasa con la hipótesis de Riemann. Los tres son problemas muy fuertes, son tres de los problemas del milenio que están sin resolver, probablemente los más famosos porque son los más fáciles de entender, al menos en su formulación. Y eso que la hipótesis de Riemann no es tan fácil de entender, la formulación. Pero la hipótesis de Riemann tiene, para mí sería el favorito, porque es el que más conexiones establece entre distintas partes de las matemáticas. Es un problema de análisis complejo que tiene mucho que ver con teoría de números analítica. Entonces, eso conecta muchas ramas de las matemáticas y hay una gran cantidad de resultados que dependen de la hipótesis de Riemann. Entonces, bueno, para mí sería el problema, ¿no? Por lo que me toca en cuanto a mi trabajo, quizá mi trabajo está más cercano al problema PNP, que para decir si hay problemas computacionales que son intrínsecamente difíciles, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso a efectos prácticos podría tener implicaciones, aunque no van a ser inmediatas, porque realmente una cosa es saber que podremos desarrollar algoritmos polinomiales para determinados problemas, pero otra cosa es desarrollarlos. Entonces, pues bueno, sería muy interesante, la verdad. Yo creo que además sería como el más fácil, el que más impacto tendría en la sociedad en cuanto a nivel de comunicación, porque es más fácil comunicar el problema PNP que la hipótesis de Riemann. Entonces, bueno, pero si me preguntas, el problema que yo quisiera haber resuelto es la hipótesis de Riemann. La conjetura de Goldbach. Si todo número par mayor que 2 se puede poner como suma de dos primos. Bueno, a ver si tenemos suerte y podemos verlos todos resueltos. Sin duda. Si cuela, cuela. Ya puestos a pedir, las pedimos puestos todas. a pedir, resolverlo y llevar el premio ya. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, la verdad. Muchas gracias, también ha sido un placer también. Encantadísimo. Sí, un placer. Bueno, Un placer. chao. Hasta luego.